Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Y en este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a leer el capítulo 15. Este capítulo tiene 8 versículos y quiero que hagamos un recorrido por los 8. Así que vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 8. Amén. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Aquí estamos en un espacio para cada uno de nosotros, con una palabra para ti y para mí. Un espacio, un portal que Dios ha abierto para traer una palabra fresca, una palabra que edifique la iglesia de Jesucristo. Así que escucha, iglesia, lo que el Señor te está hablando. En esta oportunidad, quiero que recuerdes que el libro de Apocalipsis fue las revelaciones que se le dieron al apóstol, al discípulo amado Juan, el que caminó con Jesús. Esto fue en los últimos días de su vida, cuando ya estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿verdad? Fue desterrado por seguir a Cristo. Amén. No vamos a entrar en la circunstancia de Juan, sino vamos a ir directamente a esta revelación que él tuvo. Cabe decir, y muy importante es decirlo, que esta revelación es algo siguiente de otras revelaciones. Así es que vamos a caminar un poquito, y en medio de que caminemos vamos a ir viendo algunas cosas que Dios le estaba diciendo a Juan, pero también quiero que entendamos en qué parte de la trayectoria del camino estamos actualmente, porque si bien estas cosas son una profecía que no han pasado y que pasarán, en la vida de la iglesia hay una trayectoria, y es importante saber que estas cosas van a pasar, pero también es importante saber a qué distancia estamos de ellas. Tal vez no lo vamos a saber con números, pero sí con la información que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Así es que toma esta palabra, iglesia, porque es una palabra muy importante para tu caminar. Así es que quiero que veas algo. Lo primero que quiero que vean es que dice que estas son las 7 plagas postreras.
Ok, vamos a caminar un poquito hacia atrás en la revelación. Cuando Juan comienza a tener esta revelación, lo primero que Dios hace es enviarle mensaje a las iglesias. Y le habla de 7 sellos. Toma apunte, toma nota. Quiero que lo que te estoy diciendo, que enfoques cada detalle. O sea, la palabra, ningún detalle es... todo detalle es importante. Todo detalle es como las conexiones, como las conjunciones. Cada conjunción es importante cuando tú estás escribiendo. Por ejemplo, si tú no pones una I, se pierde algo. Una sola I, una sola consonante, que es una conjunción, la I, si tú no la pones, está perdiendo algo de la información. Por lo tanto, quiero que veas los detalles. Aquí quiero que veas 7 sellos. Porque estos 7 sellos son los que te van a decir dónde estamos en el camino, iglesia. Te voy a decir dónde estamos en el camino. Estamos en el 6º sello. Anota esto. Estamos en el 6º sello. Recuerdo un día muy de mañana. Estaba en la presencia del Señor y literalmente escuché una voz que me dijo, la iglesia está viviendo el 6º sello. Y después de ese entonces, el Espíritu Santo me dijo, quiero que estudie el Apocalipsis y que escriba todo lo que tú entiendas. Lo que tú entiendas. No, yo dije, Señor, pero ¿cómo voy a entender? Esto está un poco complicado. Me dijo, no te preocupes por la complicación. Solamente lo que tú entiendas. Solamente quiero que escriba lo que entiendas. Y recuerdo esa palabra. La iglesia está viviendo en el 6º sello. Y después de todo este tiempo he venido sabiendo más, he venido recibiendo más revelación acerca de Apocalipsis. Y a medida de que voy viendo todas estas cosas, confirmo cada vez más, nunca la dudé. Pero sí por la palabra he podido, la palabra ha sido una evidencia de que esto que escuché vino de Dios. Porque cuando escuchamos algo, no podemos detenernos y no investigar más. Tenemos que ser sabios. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, Señor, enséñanos más. ¿Qué otra cosa, qué otro componente es bueno para añadirlo a esto? Y siempre tiene que estar en sincronía con la palabra. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por lo tanto, todo mensaje que tú recibas, toda palabra, tiene que ser en armonía con las Escrituras. Amén. Una palabra de Dios tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu me decía, la iglesia está viviendo en el 6º sello, tomé todo esto y al día de hoy te puedo certificar con evidencia de las palabras que te voy a dar ahora mismo de que ciertamente la iglesia está viviendo el 6º sello. Lo que quiero decir, y tal vez te estoy dando un pedacito de la conclusión, que la iglesia no tiene que llegar a esto de las plagas, las 7 plagas postreras. Si tú estás en el 6º sello, te voy a decir 2 o 3 cosas que van a pasar desde el 6º sello hasta aquí donde estamos leyendo. Porque esta palabra es importante. Te voy a decir, aquí está hablando de la ira de Dios. Muchas personas quieren obviar la ira de Dios. Hay muchos que predican el amor y es un amor sin balance, es un amor sin armonía con la ira de Dios. Si bien Dios es amor y su misericordia es eterna, es para siempre, y Él quiere tener misericordia, esto no invalida los juicios de Dios. Su amor no invalida su justicia, sino que su amor y su justicia van de la mano, porque ese es el carácter de Dios. Dios hace justicia. Para ser un Dios justo, tiene que hacer justicia. La evidencia de que Dios es justo es cuando Él manifiesta su justicia. Y su justicia no es solamente por las obras buenas. Su justicia también es por las obras malas. Dice que Él pagará a cada quien según haya hecho. Por lo tanto, ponte a pensar si de verdad Dios te va a premiar por tú hacer las cosas mal. ¿No sería entonces un Dios justo? Dios no puede premiarte
cuando tú estás caminando mal, cuando tú estás obrando mal. Por lo tanto, no podemos obviar esta parte del carácter de Dios. Y no podemos obviar que Dios manifiesta este carácter. Y lo vamos a ver aquí en esta escritura. Entonces te decía que la iglesia está en el sexto sello. La Biblia habla de 7 sellos. Dice la palabra que hay un pueblo, que es la iglesia, que va a ser levantado. Ahí culmina la etapa del sexto sello. La iglesia no ha sido levantada, todavía estamos aquí. Pero inmediatamente la iglesia sea levantada, se abre el séptimo sello. En este séptimo sello se habla de 7 trompetas. Después de las 7 trompetas, en la séptima trompeta, entonces después se abren 7 plagas. O sea, van a pasar todas estas cosas que tienen que ver con la ira y el juicio de Dios. Por lo tanto, yo te digo, iglesia, si está viviendo el sexto sello, si todavía la iglesia no ha sido levantada y todas estas cosas pasarán luego, entonces es un buen tiempo para que te alinees con Dios, de manera que antes de que el séptimo sello sea abierto, tú estés enteramente listo para partir con el Señor. Amén. Entonces, entiende esto. Estamos en el sexto sello. Dios se llevará a la iglesia y el séptimo sello se abrirá. Vendrán 7 trompetas que van a derramar ira. Pero entre las 7 trompetas, en la última trompeta, entonces vienen las postreras plagas. Y esto es lo que estamos leyendo el día de hoy. Iglesia, no quiero que llegues a este tiempo. Esta palabra que te estoy dando es para ver otras cosas que Dios va a hacer, que es importante que las conozcas. Pero mi exhortación es que cuando ellas vayan a ocurrir, asegúrate de tu ser uno de los que estés en el cielo con el Señor. Y mientras caminamos por estos 8 versículos del capítulo 15 de Apocalipsis, quiero que vea algunas cosas. Dice, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios, lo que te hablaba, la ira de Dios es real. Dios va hacer juicio. Dios hace juicio porque eres justo. Seguimos en el 2. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en el pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cuando está hablando aquí de esta gente, está hablando de gente que escaparon de la bestia y su imagen. O sea, va a haber también una misericordia para aquellos que no se vayan con Jesús cuando culmine el sexto sello. Va a haber una oportunidad para ellos. Pero yo te sigo diciendo, ¿para qué tú te quieres quedar? Porque aquí está hablando de que estas personas van a pasar por una tribulación. Está hablando de una bestia y de su imagen. ¿Para qué tú quieres pasar por ahí? Por lo tanto, que no seas tú de los que van a estar en este tiempo. Y dice que esta gente, porque habrá una ciega también para ese tiempo. Habrá una misericordia de Dios. Que quede claro que en medio de su ira siempre hay misericordia a los que se arrepienten. Y dice que estos van a estar cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey Santo. Este cántico de Moisés, al cual se refiere, es el cántico que él cantó junto con su hermana María cuando cruzaron el Mar Rojo, dando adoración a Dios por la victoria que les había otorgado. Dice entonces en el 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Por lo que tus juicios han sido manifestados. Mira aquí donde lo está diciendo. Los juicios de Dios se van
a manifestar, son manifiestos. Esto no es solamente una palabra de profecía, es una profecía que se va a cumplir. La profecía siempre se proyecta hacia algo que pasará en el futuro. No conocemos el tiempo exacto de cuándo estas cosas pasarán, pero sí sabemos que podemos estar listos para no pasar por ellas. Estas palabras que se le fueron reveladas a Juan, también se le fueron reveladas al profeta Jeremías. Si vas a Jeremías 17, encontrarás que Jeremías está hablando de la diferencia entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Y mientras hablaba, decía estas mismas palabras: ¿quién no te temerá, oh Señor? Diciendo que todas las naciones, finalmente todas las naciones van a adorar. Esto que Dios le está revelando aquí a Juan, lo ha venido diciendo desde tiempos antiguos. Las naciones vendrán y adorarán. También David, en el Salmo 86, está haciendo una oración. Y en medio de esa oración, declara estas palabras también. Habla acerca de que todos vendrán y adorarán al Señor. Dios viene diciendo estas cosas. Desde tiempos antiguos las viene revelando. Esto no es algo nuevo que Dios revela aquí. Y eso pasó en el primer siglo después de Cristo. Han pasado casi 2000 años, porque esto fue al final del siglo. Por lo tanto, han pasado casi 2000 años de cuando estas cosas pasaron. De cuando Dios volvió a enfatizar en que iba a hacer justicia, en que iba a tener misericordia y en que finalmente todas las naciones iban a venir y iban a adorar. Sus corazones iban a cambiar. Óyeme, cuando Dios creó el hombre, lo creó en una tierra perfecta. Cuando vas a Génesis y lees los 6 días de la creación, dice: y vio Dios que era bueno. De hecho, los judíos dicen, diferente de lo que dicen muchos, que el martes es doble bueno. Porque en este día Dios dijo 2 veces y vio que era bueno. Y los 6 días y las 6 cosas que él hizo, en todo momento dijo y vio que era bueno. Y dice que creó al hombre a imagen y semejanza de él, perfecto. Por lo tanto, aunque el hombre cayó, y de eso habla ahí en Génesis 3, aún así, desde Génesis 3:15, Dios estableció la restauración. Y tu simiente, le dijo a Eva, herirá la cabeza de la serpiente. Finalmente, Dios volverá a restaurar todas las cosas, cielo nuevo, tierra nueva. Pero estamos viviendo en medio de todo esto. No es algo nuevo, pero tienes que entenderlo, tienes que saberlo y tienes que saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. El camino no es detallado lo que va a pasar en él, pero sí tiene un punto final, sí tiene una culminación. Y la culminación de la iglesia es irse con Jesucristo. No habrá terminado todo, pero tú no tienes que llegar al final de los juicios. Tú puedes prepararte para irte con el Señor, iglesia. Pero todas estas cosas han sido reveladas desde tiempos antiguos. No es nuevo todo esto. No ignores esta parte que dice: porque tus juicios se han manifestado. Dios va a hacer justicia. La ira de Dios no puede ser apagada. Por causa de apagarla, muchos andan en desorden. Por causa de no querer dar las palabras de juicio de Dios, de disciplina, muchos andan en desorden. Es cierto que la disciplina no se recibe con gozo, me consta. Cada vez que le doy una disciplina a alguien de parte del Señor, porque nunca voy por mi propia cuenta, siempre lo hago de parte del Señor, porque yo no tengo que disciplinar a nadie, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa nuestras bocas, y cuando nos toca ir a disciplinar a alguien, siempre esa persona no mira a Dios, mira el que Dios usó para la palabra. Por lo tanto,
sé las consecuencias. No te reciben, no quieren escuchar esto. Tienen una fe engañada. Creen que la fe va a ocultar lo mal hecho. Es como si tengo tanta fe que Dios va a ser bueno y me va a salvar aunque yo lo haya hecho mal. ¿Sabes qué? Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una humillación, tiene que haber una transformación y una demostración de ese arrepentimiento. No puede ser fingido. Dios no puede ser burlado. La transformación tiene que ser manifiesta. De igual modo, el juicio de Dios también será manifiesto. El amor de Dios no invalida sus juicios. Dios hará justicia. No te dejes engañar. No escuches solamente la prédica del amor de Dios parcial. La imparcialidad de Dios dice que como ama, también disciplina. Vete a leerlo en Hebreos. Al que ama disciplina, al que recibe por hijo azota. Recibe la disciplina del Señor y entiende los tiempos. Dios hará juicio. No es mentira, es verdad. Lo dice la Biblia. No puedo creer una parte y otra no. Dios hará juicio y sus juicios serán manifiestos. Mira el versículo 5 que dice: después de estas cosas miré y he aquí fue abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando habla acerca del templo y del tabernáculo, podemos recordar, para hacer una idea de lo que Dios está hablando aquí, cuando Moisés erigió el tabernáculo. También el humo salió. Recuerda en Éxodo 40:34. Estas cosas acontecieron, no es algo nuevo. De igual manera, cuando Salomón trasladó el arca al templo, después que Salomón construyó el templo que David quería construir, pero Dios le dijo: no, tú no lo harás, lo hará tu hijo, porque aunque David era rey, aún así sometía sus acciones a Dios. David quería hacer el templo, pero Dios le dijo no. De hecho, muchas veces nos emocionamos y decimos: sí, hazlo porque tú puedes. No, no, no. Aquí no se trata de si tú puedes. Aquí se trata de si Dios quiere. El que obedece a Dios no hace lo que puede y quiere. Hace lo que Dios le dice que haga. Así es que puedes recordar, en esta época, David vivió 1000 años antes de Cristo. Y en esta época también, cuando Salomón terminó el templo y trasladó el arca, sucedió lo mismo. Se llenó la casa de Jehová de esa nube, de la presencia de Dios. Y esa es la presencia que tú debes querer vivir en este tiempo. Esa es la presencia en la que debes envolverte para que cuando llegue la hora de la culminación del 6º sello, tú puedas ser levantado con el Señor, porque estas cosas ocurrirán. No sea de los que te quedes atrás. Tú lo decides y el Espíritu Santo te ayuda, te guía y te da dirección. Si sigues leyendo aquí, dice: y del templo salieron los 7 ángeles. ¿De dónde salieron? Del templo. Porque hay muchos que no quieren entender que Dios es soberano y que es el mismo Dios quien permite todas estas cosas. Los ángeles no salieron de ningún otro sitio más que del templo de Dios, de la casa de Dios, del lugar de Dios, de la presencia de Dios. Los ángeles a los cuales se le iba a ser entregada las 7 postreras plagas, estos ángeles salieron del templo de Dios. Aquí está claro. Y del templo de Dios salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandecientes y ceñidos alrededor del pecho un cinto de oro. Estaban vestidos, estaban cubiertos, estaban adornados. Salían del templo de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Eso lo estoy leyendo aquí, no me lo estoy inventando. Los 4 seres vivientes son los mismos 4 seres vivientes de Ezequiel 1:5, en la visión que tuvo Ezequiel. Dice que uno de estos 4 seres vivientes
Le dio a los 7 ángeles que salieron del templo de Dios. Ve anotando estos detalles. Uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles que salieron del templo de Dios. Le dio 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. El Dios que vive por los siglos de los siglos. Estamos hablando del Dios verdadero. Estamos hablando del Dios fiel. Estamos hablando del Dios amoroso. Estamos hablando del Dios misericordioso. Este es el mismo Dios. El Dios que vive por los siglos de los siglos. No dioses falsos. No dioses que van y vienen, que no oyen, que no escuchan. No, estamos hablando del Dios vivo. El que te creó, el que me creó. El que hizo un plan para salvarte. El que hoy te dice, tú tienes la oportunidad de no llegar a esta etapa de lo que yo ya he decidido, porque la omnisciencia de Dios, su conocimiento absoluto, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, el Dios que conoce todo está diciendo aquí, yo haré estas cosas. Está hablando la ira de Dios, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo. El versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. El mismo Dios del cual se está hablando, la ira de Dios, es el mismo Dios que se está diciendo la gloria de Dios. Dice, y por su poder, porque Él es todopoderoso. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Escucha la palabra que Dios tiene para ti hoy. Estas cosas van a suceder. La ira de Dios será manifestada. La ira de Dios no es como la ira del hombre. No malinterpretes cuando escuches la ira de Dios. La ira de Dios es el juicio justo, es la paga adecuada, la paga correcta, la paga que cada uno de nosotros merecemos por nuestras malas acciones. Esa es la ira de Dios, el juicio justo de Dios. Por lo tanto, no ignore los tiempos de Dios, tampoco ignore lo que Dios dice de Dios. No andes creyendo lo que todo el mundo dice de Dios, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a predicar una palabra suave que agrade al oído, que no moleste ni incomode a nadie. Yo no sé. Lamento mucho por los que les gusta sentarse a escuchar palabras lindas de Dios. Y qué bueno cuando son lindas, pero estas también son de Dios. Y si bien Dios es amor, también es fuego consumidor y hará juicio. Iglesia, tú tienes la oportunidad de no pasar por estos juicios. Prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia. Es tiempo de que dejes la comodidad y de que dejes de prestarle tu oído solo a palabras vanas, palabras lindas, palabras de un Dios de amor que no hace nada. Dios es amor, pero también es fuego consumidor y hará juicio. Que Dios te bendiga, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez.